Pues definitivamente estarás de acuerdo conmigo en que uno de los momentos más hermosos de nuestra vida es aquel momento en el que eh, llegamos a los pies de nuestro Salvador, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento en que comenzamos una vida nueva, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y habiendo creído que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, como dice su palabra, la promesa de vida eterna. Qué momento tan maravilloso, ¿eh? Todos recordamos ese día, esa hora en donde fue, ¿verdad? ¿Cómo fue ese venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Y ahí comenzamos una nueva relación con Dios y empezamos a integrarnos al cuerpo de Cristo, a una congregación, bajo la cobertura de algunos pastores y de acuerdo a un diseño perfecto de Dios para la vida de sus hijos, para la vida de la iglesia, iniciamos todo un proceso, porque la vida cristiana, eh, la vida de un hijo de Dios, es mucho más que ir a la iglesia, es mucho más que cantar alabanzas. La vida cristiana es mucho más todavía que empezar a formar parte de una congregación, ¿verdad? Y tener relación con hermanos en Cristo, que todo eso hay que hacerlo, ¿verdad? Pero quiero ser enfático en que la vida cristiana es todavía más. Lo que Dios ha diseñado para nosotros es mucho más rico, mucho más abundante, mucho más completo. Y bueno, pues comenzamos a leer la palabra del Señor, por ejemplo. Hay que alimentarse mucho de la palabra del Señor. Hay que ser instruidos. Las instrucciones que el Señor dio cuando dijo que fuesen a predicar el Evangelio a toda criatura, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser instruidos en la palabra del Señor. Y bueno, es todo un proceso muy hermoso, muy hermoso. Luego aprendemos pues, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo y aprendemos que tenemos que orar, que tenemos que crecer. Tenemos que crecer espiritualmente, ¿verdad? Y todo lo que encierra, las muchas cosas hermosas, todas ellas espirituales, que vienen a fortalecer nuestra vida, que tenemos que apartarnos del mundo, que tenemos que dar fruto, que tenemos que ser transformados, nuestra mente tiene que ser transformada por la palabra del Señor. En fin, es todo un caminar con Dios. Es, ser llenos del Espíritu Santo, es hacer morir las obras de la carne, es apartarse del mundo, es vivir en santidad, es aprender los caminos de justicia. Y eso y más cosas todavía. Y luego también pues que está la maravillosa oportunidad de servir al Señor. Porque todo aquel que ha sido rescatado por el Señor se convierte en ese momento en un siervo, en una sierva del Señor. Entonces aquello de servir a Dios. Y servir a Dios me refiero a muchas cosas, ¿verdad? Porque no nada más es servir a Dios de una sola forma. No. Dios en su palabra diseñó para la vida de la iglesia, diseñó para sus hijos, para todos los convertidos, muchas actividades en las que se puede servir, ¿verdad? Empezamos a aprender que tenemos que compartir con otros, o sea, evangelizar también, y servir en las diferentes áreas que Dios nos describe en su palabra, los diferentes ministerios, en la vida de la iglesia y más. Todo un diseño muy hermoso de parte del Señor. Entonces nos involucramos, tenemos el anhelo por ese amor que tenemos para el Señor, tenemos el anhelo de servir en la casa del Señor y de servir afuera, con todas las personas con las que nosotros convivimos, darles testimonio de nuestra vida cristiana, ¿verdad?
y compartirles del plan de salvación. Entonces, eso es lo que yo quiero subrayar un poco, que tú y yo y todos los hijos de Dios tenemos esa maravillosa oportunidad de servir al Señor. Romano nos dice que ya somos siervos de Dios, siervas del Señor. Entonces, qué hermoso es servir al Señor. Ahora, a la par de todo lo que dije, hay que crecer, hay que vestirse del Señor Jesucristo, hay que dar fruto, en fin. Bueno, a la par de servir. Entonces, luego vemos los requisitos que el Señor pone para los que quieren ser, los que anhelan diaconado, ¿verdad? Para los pastores, para las diaconisas, para todos esos requisitos muy bellos que el Señor pone ahí en su palabra, que son los estándares a los que nosotros tenemos que aspirar, ¿verdad? Y bueno, pues hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y esa medida, la estatura de la plenitud de Cristo, es a la que tú aspiras, a la que yo aspiro en nuestra vida cristiana, porque esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, y a la par servir a Dios. Y entonces ahí entramos en un conflicto tremendo, porque la demanda de la gente, la demanda de los cristianos para con aquellos que sirven a Dios es más estricta, mucho más estricta que lo que Dios demanda de nosotros. Déjame decírtelo así, déjame decírtelo. Tú estás en un proceso, y yo también. Y hay muchas áreas de tu vida que todavía no las perfeccionas. Como yo, como el apóstol tal, como la hermana tal, como el pastor tal, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Estamos en un proceso de buscar una perfección, ¿verdad? De ser cada día llenos del Espíritu Santo, pero a veces no lo logramos. Sí, así es. O sea, lo que te quiero decir es que tú no eres perfecta, tú no eres perfecto. Ni yo tampoco. Y Pablo decía que él tampoco. Entonces, ese es el punto principal. Que de pronto vemos a siervos o siervas que sirven en diferentes áreas, ¿verdad? O los vemos en su vida personal y de pronto nos damos cuenta de algunas fallas, de algunos errores, de algunos pecados que ese siervo o esa sierva o yo tengo, ¿verdad? Nos damos cuenta de ello. Y ahí hay un gran conflicto entonces, porque entonces empiezan a decir, ahí está, y dice que es siervo, ¿verdad? Y mira, predica bien bonito, pero no, hombre, si lo conocieras, no, si lo vieras, es bien tremendo, ¿verdad? Yo lo vi la otra vez, no, hombre, ¿qué crees? Mira, ven, pero no le vais a decir a nadie. Y empezamos a... Y exigimos una perfección. Queremos que sea perfecto aquel siervo. Si no, que se calle la boca y no ande predicando. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Entonces, los cristianos exigimos de aquellos que sirven a Dios, que los vemos en la iglesia, que los vemos en todas partes sirviendo al Señor, les exigimos santidad perfecta. Les exigimos un amor perfecto, un carácter perfecto. Y Dios no es así. Entonces los humanos exigimos demasiada perfección. Dios no es así. Y ahora que estoy compartiendo estos 100 versículos que cambiaron mi vida, quería compartirte un poco de un versículo que me dio una luz maravillosa y ya me tranquilizó, ¿eh? Porque yo, al igual que tú, pues al principio, pues también, ¿verdad? Ahí estaba yo con ¿verdad? Ahí está, mira nada más. Qué bonito canta el hermano, pero no, hombre, vieras, tiene una boquita. No, hombre, es bien esto, es bien lo otro, ¿verdad? Mejor que se baje. ¿Qué está haciendo ahí en el altar de Dios, ¿verdad? Hipócritas, y todo eso y más decimos. Dicen de ti, dicen de mí. porque
Todos tenemos ese problema. Pero cuando yo encontré este versículo que te voy a compartir, de verdad cambió mi vida. Y me dio mucha paz con respecto a este conflicto de exigir perfección en los que sirven a Dios. Y estoy en el libro de Marcos, capítulo 16. Pues tú conoces la vida de Jesús, y ahí mismo se narra la vida de los apóstoles que convivieron con el Señor. Y en el capítulo 16 dice el versículo 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, dice, y el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, o sea, ahí va María Magdalena y les dice: el Señor está vivo, el Señor vive, ya resucitó. Y dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y bueno, pues esos son los apóstoles, ¿verdad? No le creyeron. Los mismos que unos días antes se estaban peleando por quién iba a estar a la derecha, a la izquierda, quién era el que iba a seguir cuando el Señor muriese, quién iba a seguir, ¿verdad? Y bueno, dice en el versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, esos son los 2 que iban camino de Emaús, ¿verdad? Y se les aparece el Señor, y entonces vienen y les dicen otra vez a los apóstoles, y dice, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, pues esto nos da una idea de cómo era en ese momento la relación entre el Señor Jesús con todos los discípulos. Pero el versículo que cambió mi vida fue el que sigue. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere... Este versículo cambió mi vida. No por la gran comisión, no por la gran responsabilidad que el Señor nos dice aquí de que tenemos que predicar el evangelio y servir al Señor. No, ese no es el punto. Se predica mucho sobre esta gran comisión, que la tenemos que hacer, ¿verdad? Pero lo que cambió mi vida es cuando empecé a meditar en este versículo de a quién le estaba pidiendo el Señor que fueran a llevar el evangelio, que fueran a compartir la palabra de Dios, que fueran a rescatarlas. ¿A quién les está diciendo? Eso es lo que cambió mi vida. Déjame recordarte tantito. Habiendo pues resucitado Jesús, ¿verdad? María Magdalena va y les dice a los apóstoles, ¿verdad? Está vivo, y no le creyeron. Luego otros 2 siervos lo vieron y van y les dicen a los demás, vimos al Señor, y no le creyeron. Y finalmente apareció a los 11, estando sentados, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el... No, Señor, espérate, Señor Jesús, ¿qué estás haciendo? Y el Señor nos diría: pues les estoy diciendo aquí a mis discípulos que vayan a predicar el evangelio, que lleven las buenas... No, Señor, pero tú no los conoces. Tú no sabes quién es este Pedrito, este Juan, este Jacob. No. Son los que te negaron. El que te negó 3 veces junto con los demás y huyeron y te dejaron solo. Son los que no le creyeron a Magdalena, los que no le creyeron a los otros 2 siervos. Dice el Señor: sí, lo sé.
Señor, les acabas de reprochar su incredulidad. Son incrédulos. Diría el Señor, sí, lo sé y los amo. Señor, pero son los que tienen duro el corazón. Se los acabas de decir. Les reprochaste su incredulidad y su dureza de corazón. A esos, Señor, a esos vas a enviar a predicar el evangelio. Este versículo cambió mi vida. Cambió mi vida. Y me impactó tanto ver el hermoso plan del Señor, que cuenta contigo, cuenta conmigo, cuenta con aquellos hombres, tan hombres, tan mujeres como tú, como yo. El Señor no exige, no demanda más. No demanda tanto como unos a otros nos lo exigimos. Esos eran incrédulos, esos lo habían abandonado, esos tenían duro el corazón. Y a ellos les encomendó al Señor que se predicara el evangelio, como a ti y como a mí. Cuando yo vi esto, que solo es, tanto en ti como en mí, solo es misericordia, y que por misericordia estamos aquí, y que Dios nos ama así como somos, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, pero Él sabe que lo amamos, y Él sabe que nos esforzamos cada día por agradarle, por caminar en amor, por buscar la santidad, por dar fruto cristiano que glorifique el nombre del Señor. Pero yo me vi reflejado en estos hombres escogidos por Dios. Escogidos por Dios. ¿Eran perfectos? No. ¿Eran grandes cristianos? No. ¿Duros de corazón? ¿Incrédulos? Eran como tú y como yo. Nada más. Pero Dios había puesto sus ojos en ellos. Pero el plan de Dios es ese, que con hombres sencillos, no con supermanes de la fe, no con perfectos de la fe. Dios no está esperando que tú seas perfecta, que yo sea perfecto, para enviarnos a predicar, a servir al Señor, en donde tenemos que servir al Señor. Esto me hizo entender que el plan del Señor es tan bello, lleno de misericordia y de gracia, porque es Él, es su gracia y su misericordia. No somos nosotros que nos vamos a presentar ante los demás, a servir ahí ante los demás con un halo de santidad, de perfección. No. Estaríamos robando la gloria al Señor. Así es de que sirvamos al Señor, sirve al Señor donde tú estás. En el área que Dios te permita servir. Sirve al Señor en tu casa, sirve al Señor en tu barrio, sirve al Señor en tu ciudad, sirve al Señor en tu trabajo, sirve al Señor en la iglesia, sirve al Señor, sirve al Señor. Él conoce tu condición y no está esperando una perfección absoluta para que le sirvamos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero antes acababa de reprocharles su incredulidad y su dureza de corazón. Esto me animó mucho. Y por eso es que no callo y no callaré y seguiré sirviendo al Señor. A pesar de ser como Pedro, como Juan, como cualquiera de ellos. Este versículo cambió mi vida.
y me ha dado una gran fortaleza, una gran inspiración para en medio de mi condición, en medio de mi proceso de perfección y de santidad y de disponer mi vida para servir al Señor, sabiendo que Él conoce nuestra condición. No que no debamos buscar la perfección, tenemos que buscarla. Tenemos que buscar ser santos cada día más, practicar la santidad cada día más, la justicia cada día más, crecer en amor, crecer en fe. Eso lo tenemos que buscar. Pero mientras logramos avanzar, sirvamos a este Dios tan maravilloso que nos sustenta cada día con su gracia y su misericordia. Bendiciones.